Espero que muy bien, hermosas, hermosos. Gusto de aquí, un martes más, compartiendo, contenta, muy feliz de poderlo hacer, de seguir haciendo y de juntarnos con ustedes. Y conversar, eh, hablar de estas cosas que nos hacen ampliarnos, nos hacen expandirnos y también acuérdense que siempre escuchen con intención. Y la intención de escuchar es de despertar su automaestría, de despertar esas memorias de sabiduría que están ahí y que a lo mejor con alguna palabra que escuchan de mí empiezan a despertarla y empiezan a conectarse y a recordar. Porque ustedes son seres multidimensionales que saben todo. Vamos a ver, ¿quién anda por ahí? Ahora sí, Ana Rosa, hermosa, un besito, mi niña. Gabriel, hermoso, qué bien que estés por acá, gracias. Sí, 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 sí. Feliz de escucharte, mi niña hermosa. Feliz que estés acá. Así que bueno, maravilloso. Lupita, mi niña hermosa, un besito, gracias. Entonces, de eso se trata. Se trata de escuchar con el corazón abierto para poder, y con la intención de ir despertando esa sabiduría que hay en todos ustedes. Así que bueno, feliz que estén aquí. Vamos a ver quién más va llegando. Hoy día vamos a hablar de algo interesante, bastante transversal a veces. Sí, y está bastante instalado en nuestro mundo, en este mundo humano. Estamos todavía bastante inmersos en la co-creación de la escasez. ¿Mm? William, Wilman, no William, Wilman. Hermoso, ¿cómo estás? Un beso, bendiciones y un abrazo de luz también para ti, gracias. Entonces sí, estamos bastante inmersos y todavía bastante linda, preciosa. Gina también, hermosa. Hola, Begoña, mi niña. Un besito también para ti. Muy buenos días, mi niña. Estamos bastante inmersos en la inconsciencia de la cocreación de la escasez en el mundo. La verdad. O si no, no la habría. O si no, todos viviríamos en abundancia. Y la verdad que son solo algunos los que viven en abundancia. Así que tenemos que trabajar este patrón importante, importante. Um, bueno, nosotros, bueno, vamos a trabajar con una meditación muy interesante, muy expansiva el próximo martes. Hoy día vamos a hablar de cómo identificar, cómo sabemos si tenemos el patrón de escasez. Bueno, como todo, esto tiene una gama enorme de este lado a este a otro, en que hay una serie de cosas intermedias y señales intermedias que nos permiten mirar cómo, si este patrón está en nuestra vida y en nuestras creaciones. De partida, de partida, todos tenemos este patrón, dado que estamos todos co-creando escasez en alguna parte de este planeta. ¿Mm? Aunque no veamos, pero es cosa de mi niña hermosa Mariana, es cosa de ir caminando hacia, no sé, la periferia a lo mejor de vuestras ciudades y ahí ves escasez. Y está ahí en la misma ciudad donde tú vives. Ahí, en la misma ciudad donde tú vives. ¿Qué significa eso?
que está en tu holograma igual. Y está en la creación de todos. En la medida, y eso es importante, mis hermosas y mis hermosos, linda, que también Lupita hermosa, hola, es muy importante, mis bellas y mis bellos, que tengamos conciencia de eso, porque todavía hay una co-creación, Lore, una co-creación inconsciente nuestra, seguro, de escasez. Estamos co-creando escasez aún en este mundo. Hola, mi niña y yo, preciosa. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. Tenemos que trabajar, cuando trabajemos la escasez en nosotros y vivamos todo, y vivamos cada uno de nosotros en abundancia, pero abundancia consciente, plena, completa, llena de generosidad. ¿Ah? Esa abundancia que está llena de generosidad, vamos a empezar a invitar a co-crear la abundancia en todo ser que vive en este planeta y en todo ser que vive en este planeta. Porque también hay escasez en los distintos reinos, no solamente el nuestro. Y en el nuestro es evidente, es evidente. No porque no lo veamos todos los días, hay seres que sí lo ven todos los días. ¿Ah? Y pueden ahí observar claramente la co-creación de escasez que están haciendo. Y aunque no lo vemos, sabemos que está allí. Por lo tanto, la escasez, digamos, y el reconocer el patrón de escasez, va desde vivir en completa escasez y vivir en la pobreza, hasta vivir económicamente, tener recursos económicos suficientes, pero todavía co-creamos en escasez. Y ahí hay más sutilezas. ¿Cuáles son las cosas más sutiles? Es un pilar primordial, la generosidad, la entrega en cortar con el patrón de escasez. Los miedos también deben irse de nuestra vida para desinstalar este patrón de escasez. Por ejemplo, si tenemos un buen flujo de recursos económicos, vamos a hablar primero, hacia ti, pero tú no haces circular eso y no eres, y tienes, ponte tú, una muy buena empresa exitosa, pero no eres generoso en pagarle y reconocer y agradecer a la gente que trabaja contigo, porque hay la tendencia en este mundo de tercera dimensión en que hay estructuras jerárquicas, por ejemplo, de dogma pero más de dogma en este caso no, pero sí de jerarquía y por lo tanto uso de poder, de creer de que basta ser dueño de una empresa, pero esa empresa funciona porque hay personas allí que aportan a que eso funcione. Y en todo nivel. Están los ejecutivos y etcétera, etcétera. Pero la gente que hace el trabajo también tiene tanto valor como el dueño incluso también de la empresa. Somos simplemente, somos iguales y lo único que hacemos es que estamos desarrollando distintos roles. Cuando esa comunicación es equilibrada entre lo que doy con lo que recibo, se empieza a sustentar la abundancia. ¿Y qué tipo de abundancia? La abundancia para todos.
para todos. No es verdad, no es verdad cuando en cierto ámbito económico se habla que los recursos son escasos y que por lo tanto es imposible que todos tengan de todo. Yo no creo eso. La abundancia del universo está a disposición de de todo ser en toda existencia, de hecho. No solo en esta, en toda existencia. Siempre, siempre la abundancia está a disposición, siempre. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, alguien puede preguntar, bueno, y si está a disposición, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí no viene? ¿Por qué aquí no viene? Ay, mi Barbie, mi bella, hermosa. Un besito, niña linda. Eh, Pueden perfectamente preguntarse, bueno, ¿y si está ahí? Es que nosotros mismos lo bloqueamos. Nosotros mismos bloqueamos este flujo de abundancia. Ahora, ¿cómo lo bloqueamos? Porque podemos tener miedo a la abundancia, de hecho. En mis terapias veo mucho, no saben lo común que es que yo encuentre seres con miedo a la abundancia, con miedo a ganar dinero, etcétera, que son cosas distintas, porque la abundancia es transversal a todo. No es solamente abundancia de recursos, es abundancia de amistad, abundancia de amor, abundancia de alegría, abundancia de bienestar, de plenitud, etcétera. La abundancia va mucho más allá que abundancia de recursos económicos. Y hay muchos seres que tienen miedo a la abundancia. Ahora, me pueden preguntar, ¿y cómo es posible que se tenga miedo a la abundancia? Si la abundancia nos puede hacer feliz y nos mantiene expandidos, voy a decir, porque puede ser abundancia de alegría, abundancia de amor, etcétera. ¿Cómo es posible que tengamos miedo a la abundancia? Yo les puedo decir cómo. Normalmente, por lo que yo he visto en todas mis terapias, el miedo a la abundancia viene desde otras existencias, desde otras experiencias, desde otras reencarnaciones. ¿Qué ocurrió? Fueron seres que sí fueron abundantes, pero como todavía estaban en un mundo a ustedes mismos, ¿m? Y los que los rodeaban en mucha inconsciencia, esa abundancia trajo muchos problemas. Es decir, peleas de herencia, enemistades de hijos con padres, de enemistades entre hermanos, incluso en ciertas épocas, ahí dependiendo de las experiencias que ese ser vivió, hasta muerte. Y eso puede haber ocurrido una y otra vez. Inconscientemente, como no fue superado eso, no fue entendido desde otra perspectiva, una perspectiva divina, una perspectiva de mayor conciencia, quedó interpretado como que la abundancia traía problemas, como que la abundancia no era buena porque traía todos estos conflictos. Y como eso fue creado y recreado muchas veces, terminó quedando inconscientemente en nuestras memorias, en nuestros registros, como miedo a la abundancia. Pero eso no es real. Eso fue producto de experiencias y de interpretaciones que hicimos de las experiencias que vivimos, porque no la vimos desde los ojos del ser de luz que somos, o desde mayor conciencia, o desde otra perspectiva mucho más elevada de otra conciencia, efectivamente. Entonces, sin que ustedes sepan, puede estar actuando este miedo a tener, porque queda inconscientemente quedó
que traía conflictos, que traía sufrimiento. Y no es así, no es así. Hoy día, hoy día tenemos la posibilidad, dado la elevación de conciencia de cada uno de ustedes, por algo están acá, y de los que los rodea, y del mundo, porque, y de todos los seres de este planeta, porque están todos elevándonos, de poder atraer la abundancia sin bloquearla. Cuando, por ejemplo, que eso, ay, yo lo he escuchado mucho, una persona va eh, viviendo muchas experiencias, y ya luego se le acerca su edad de jubilar, es decir, de dejar de trabajar, las personas que trabajan formalmente, y entonces empiezan, voy a guardar un poco de dinero, porque en la medida que yo vaya envejeciendo, eh, voy a necesitar más dinero para los remedios, para los médicos, para, porque como voy a jubilar y la jubilación es muy mala o es muy baja, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre como un futuro nefasto. Y entonces se empieza a ahorrar o simplemente ahorro para la vejez, se puede decir, o ahorro eh, para los tiempos malos, etcétera. Eso es escasez. Nosotros ya estamos creando desde hoy de que después no va a haber y por eso tengo que juntar dinero. O que me voy a enfermar y que voy a necesitar dinero para los remedios o para ir al médico. O porque solo el hecho de ir teniendo más años, eso implica deterioro físico. Claro, deterioro físico. Entonces también tengo que guardar ahí. Todos son creaciones. Nosotros sí podemos juntar y guardar dinero, pero para algo bien específico. Yo quiero en 2 años más hacer un viaje soñado. Entonces voy a juntar la platita para poder hacer ese viaje, porque en estos momentos no tengo. Y como quiero hacer un viaje soñado, maravilloso, necesito un par de años para juntar mi dinero. Eso es otra cosa. Ahí es distinto. Ahí no estás desde el patrón de la escasez. La escasez es apretarse, es vivir del miedo a no tener. El miedo a la abundancia es un poco distinto. El miedo a no tener te hace vivir, el miedo a la pobreza, por ejemplo, te hace vivir siempre con temor en un futuro de escasez. Entonces, junto, y al final ese ser no disfruta, vive sintiéndose escaso sin darse cuenta. Linda, vive sintiéndose en escasez, aunque haya juntado el dinero, y es posible que ese dinero lo tenga que usar para la creación que hizo hace hartos años atrás, porque decretó o dijo o pensó y vivió muchos años en eso, de que a medida que pasaran los años iba a necesitar ese dinero, porque se iba a enfermar, o porque, qué sé yo, porque iba a tener cada vez menos recursos, etcétera. Hola, mi niñada hermosa, preciosa. ¿Se dan cuenta qué significa vivir y ir superando la escasez? Primero que nada, vivir siempre en confianza, en plena confianza de que siempre va a haber. Yo les voy a contar, por ejemplo, en mi caso, yo era joven, eh, me casé muy joven y teníamos solo un ingreso, hacíamos algunas cosas
que se llamaban en esa época ayudantías en la universidad, porque todavía estábamos en los últimos años de la universidad, y mi marido ya estaba prácticamente saliendo. Y ahí juntábamos una plata más otra platita que me llegaba, estábamos justito, justito para vivir, pero podíamos. Y me acuerdo que nosotros en esa época obviamente no teníamos banco, no teníamos ninguna cosa, ni cuenta, ni nada. Entonces guardábamos el dinero que recibíamos en sobres. Ya, y este era el sobre de la locomoción, este era el sobre de la alimentación, etcétera, etcétera. Eran distintos sobres de distintas, digamos, para distintas cosas. Eh, pero no teníamos margen de maniobra, por decirlo, no teníamos margen. Entonces, ya cuando llegó nuestra primera hija, si ella se enfermaba o tenía cualquier cosa y había que comprar un remedio, por ejemplo, eso ya nos sacaba y ese margen ya y había que sacarlo de alguno de los otros sobres, o de la alimentación o de... Sin embargo, en esa época yo no, debo reconocer que yo no tenía la conciencia suficiente, es decir, me daba cuenta de muchas cosas, pero ahora mirándolo hacia atrás, ¿ah? Me mostraban, muchas veces me mostraron, y por lo tanto fue mi propia creación, de cómo siempre, siempre nos sostienen o nos autosostenemos. Entonces, llegaba un momento que uno de los sobres, el sobre de la locomoción, por ejemplo, estaba vacío porque lo habíamos ocupado por otras cosas, eran imprescindibles. Entonces había que irse caminando varias cuadras, pero lo hacíamos sin ningún problema. Bastaba un día que hiciéramos eso y al otro día siempre o nos llegaba una encomienda de una de mis tías con mercadería, por ejemplo, como regalo, o llegaba un pariente de mi marido que yo no tenía parientes en el lugar donde vivíamos ahí en ese momento, pero sí mi marido. Llegaba su hermana, su cuñado, y siempre dejaba algo, un dinerito y qué sé yo, para que tal cosa. Siempre había, siempre hubo y siempre habrá. Y nosotros vivíamos en no vivíamos en la angustia de que eso no iba a ocurrir. Siempre sabíamos que de alguna manera se arreglaría. Y siempre se arregla, y siempre se arregló, y siempre se va a arreglar. Cuando vivimos desde esa confianza, cuando vivimos de la confianza de que el universo traerá lo que tenga que traer y lo que necesitamos para hacer lo que queremos hacer, viene siempre. Viene siempre. No vivamos pensando que podría no haber y empezar a juntar lo que sea. Vivamos expandidos. Aprendamos a tener confianza de nuestro propio poder creativo, poder creador, y del flujo de la abundancia que está siempre ahí a nuestro alcance. Siempre. Y siempre de alguna manera, como regalos, por ejemplo, porque han pasado milagros con respecto a eso, que uno desea algo y no sabe cómo, pero llega, siempre llega. Y lo que sí, al vivir en la confianza de que va a llegar, debemos aprender a soltar. ¿Qué significa eso? Saber que en algún minuto se va a manifestar, pero no vivir angustiado porque no ocurre todavía. Eso también bloquea. Entonces, tenemos que darnos cuenta si tenemos algunos miedos que están bloqueando nuestro flujo de abundancia hacia nosotros. Otra cosa muy importante, no hay flujo de abundancia
hacia nosotros, sino hay un flujo que nosotros damos a otros. Por eso la generosidad, vamos a decir, es muy importante. Por eso este flujo de ir y venir de lo que sea, no solo de dinero, debe ser siempre en equilibrio. Por eso, por ejemplo, uno de los decretos que ayudan mucho a soltar ¿ah? La, y a disolver este patrón de escasez, ¿ah? Es decir, yo siempre tengo mucho más de lo que gasto en perfecto equilibrio y para el bien superior de todos. Es decir, que si yo tengo mucho más de lo que gasto, significa que yo he dado mucho también. Y eso ha sido siempre equilibrado, porque tampoco se trata de vivir entregando a otros sin entregarte a ti misma. ¿A cuántas veces? Porque eso también es bien sutil. ¿Ah? La persona, yo he escuchado personas que dicen, pero ¿cómo si yo soy tan generosa? Yo soy tan buena persona y así todo. A mí no me llega lo mismo. Porque yo, por ejemplo, me piden un favor y yo siempre lo hago. Pero cuando yo pido favores no me hacen los favores. ¿Qué pasa ahí? Y claro, ¿qué pasa ahí? ¿Desde qué espacio ese ser es generoso? ¿Desde qué espacio ese ser dice que sí a los favores que le piden? Eso es lo que hay que ver. Porque si lo hace desde el miedo a la crítica o desde el miedo al castigo, que son miedos sutiles, ¿ah? O que lo hace desde una falta de amor a sí mismo, porque muchas veces los seres que se sienten generosos, que dicen soy generoso, pero sufren, significa que esa generosidad no está en equilibrio y no parte desde el amor hacia sí mismo. Porque cuando hay un amor hacia uno mismo, ¿cómo expresa el amor a otros? En forma equilibrada. Y si hay momentos en que uno no quiere o no tiene ganas o no tiene el ánimo, o porque tiene que hacer otra cosa para sí mismo, debe aprender a decir que no. No va a estar diciendo siempre que sí. Es importante. Cuando no nos queremos a nosotros mismos, al final el reflejo que vemos en otros es que tampoco nos quieren lo suficiente según nosotros. Y eso es porque todavía hay un trabajo de amor hacia uno mismo. Eso es muy importante. Y lo mismo con el tema de la abundancia. Y cuando hablamos de que es para el bien superior de todos, es porque todos vamos a ganar en este flujo de energía que va y viene. Porque es un bien para todos. Si todos dijéramos lo mismo, el problema de desigualdad que hay en este mundo empezaría a acabarse. Debemos siempre caminar y que cada acto que hagamos debe ser siempre con la intención que es para el bien superior de todos. Cuando decimos el bien superior de todos, significa que estamos hablando de un yo soy al otro yo soy. Significa que estamos co-creando desde otro espacio de conciencia. Todo, todo acto que hagamos debe ser con esa intención. Cada vez que entreguemos algo,
y recibamos algo, debemos sentirlo en equilibrio y debemos sentir que ese flujo debe ser hecho y debe estar establecido y creado y co-creado con esa persona para el bien superior de todos, no solo de ellos dos, sino de todos. La nueva economía, porque ustedes me imagino que entenderán que la economía que hoy día existe en el mundo es una economía de tercera dimensión. No es una economía, no es la economía que va a existir en cuarta y quinta. Vamos a ir cambiándola. La economía mundial que va a existir en la nueva era va a ser de esta naturaleza. Siempre va a ser para el bien superior de todos, no solo de algunos, ni de uno más y del otro menos. Ya nunca más, el ganar de uno es en función del perder de otro. Ya nunca más es la explotación de un ser que entrega mucho más de lo que recibe. Ese es un desequilibrio que deja a ambos desequilibrados. Tanto el que recibe mucho más como el que más de lo que entrega, tanto como el que entrega mucho menos de lo que da. Ambos seres están co-creando en absoluto desequilibrio, en un patrón completo de escasez, y que ayuda a la co-creación de esa misma escasez para todo el resto. La mejor forma de que eso ya no ocurra es instalarlo en tu vida primero. Siempre les digo, y no me voy a cansar de decirles, mis bellas y mis bellos hermosos, si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiarnos nosotros primero. Tengamos la conciencia de qué tan, Elisa hermosa, qué tan generosa o generosos somos, qué tan equilibrado es nuestra relación de flujo energético. Y eso en todo orden, no solamente en temas económicos. En una relación, todo lo que se entrega y se recibe debe ser equilibrado también. Y también debe ser siempre para el bien superior de todos. Por lo tanto, cuando yo estoy inmersa en un barrio, por ejemplo, y yo, a ver, voy a hablar una de las realidades mías. Yo vivo a nivel rural, ¿ya? Entonces hay eh, digamos, en una esquina se deja la basura, no pasa por la casa, pero como es bastante rural, no hay un recipiente grande donde se deja la basura. Se hizo entre los vecinos uno, pero no es muy grande. Y está, como siempre, en la esquina donde hay alguien viviendo en esa esquina también. Si yo vivo en un barrio y si yo sé que voy a botar la basura en esa esquina, 2 días antes que pase la basura, que pase el camión de la basura, la probabilidad de que esas bolsas, digamos, a lo mejor un perrito que anda dando vuelta o un gato la rompa y la esparza, es muy alta. Y eso, obviamente, no va a ser bueno para el vecino que tiene en su esquina la acumulación de basura. Se accedió a que eso sea así, o el vecino del frente.
debe ser para el bien superior de todos. Entonces yo respeto y yo llevo la basura a ese lugar unas horas antes solamente o en el momento en que pase el basurero. Por ejemplo, por ejemplo, debemos ser respetuosos. Debemos siempre estar en conciencia, dándonos cuenta que cada acto que yo hago sí es para el bien superior de todos, no solo mío. Para mí, claro, que como me deshago y saco la basura de mi casa, pero no se la voy a ir a poner al vecino para que quede todo, digamos, botado, sucio en el suelo, cuando está lleno el recipiente, por supuesto, cuando no está lleno no hay problema. Por ejemplo, ya sí, ya sí, ese es un ejemplo, hay miles de más. Ampliemos la conciencia. Cuando nosotros vivamos pensando en conciencia, en el aquí y el ahora, en cada acto que yo hago, si es para el bien superior de todos, adivinen, adivinen, van a empezar a co-crear con otros eso mismo. Y adivinen, el mundo va a empezar a cambiar. Ya el mundo va a empezar a cambiar. Créanlo, porque es lo que quieren y co-créenlo con todos. Paso a paso. Primero tú con los tuyos de tu casa. Es para el bien superior de todos, por ejemplo, no sé, lo que sea en tu casa, en tu barrio, en tu familia, en tu ciudad, en tu país, etcétera. Cuando, y lo voy a decir porque aquí en Chile está cerca unas elecciones presidenciales que ha hecho de que como que nos obliga, así lo siento yo, a mirar en polaridad. ¿Ah? Esto es muy de tercera dimensión, esto de que tiene que se presentan dos candidatos que son de dos extremos. Y es como que cada chileno como que estuviera obligado a escoger uno de los dos extremos. Si nosotros, por ejemplo, en cualquier país vamos a votar y decir, yo voto para el bien superior de todos, no porque me va a hacer bien para mi negocio o no porque le tengo miedo, sino porque lo hago y decreto que este voto es para el bien superior de todos, porque eso es lo que yo quiero, porque es así como tenemos que vivir, es así como tenemos que crear las nuevas sociedades, que sea siempre para el bien superior de todos los que vivimos en esa sociedad y compartimos esa cultura, por ejemplo. Pero incluso aunque no la compartan, para el bien superior de todos los seres que hay en el planeta, porque compartimos el mismo lugar, el mismo hogar, la misma madre tierra, y nos alimenta el mismo Padre Sol. ¿Por qué no querer que sea para el bien superior de todos? ¿Por qué no tener la conciencia de crear eso? Tengámosla, tengamos la conciencia de vivir pensando que lo que hagamos es para el bien superior de todos. Y teniendo fe que la abundancia, teniendo fe y la certeza, no solo la fe, porque son cosas distintas. La fe es creer y la certeza es estar completamente seguro o segura que eso va a ocurrir. Va a ocurrir sí o sí, no hay ni una otra posibilidad. Eso es la certeza.
La fe primero pasa, la fe es importante como punto inicial, porque tenemos que creer que es posible, primero que nada. Pero después debemos vivir en la certeza que así va a ser. Y saber que se va a manifestar cuando se tenga que manifestar esa abundancia de toda naturaleza que queremos en nuestra vida. Y desde el punto de vista económico, también, siempre. Ustedes sigan por el camino de sus deseos, de lo que quieren. Es distinto querer y desear. ¿Mm? El desear, ah, eh, por lo menos como estamos acostumbrados a experimentar esa emoción, en esa emoción como vivida en tercera dimensión, el desear tiene una connotación de empujar, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Cuando yo deseo algo, hay una connotación de ansiedad. ¿Mm? O puede haber una connotación de ansiedad. La ansiedad es una emoción de baja vibración que bloquea. Por lo tanto, hay que tener ojo cuando yo deseo, si es que está desde ese espacio de ansiedad. Pero lo que cuando es yo quiero, el querer está como más liviano, está más libre de ansiedad. Porque el querer es una declaración, es una declaración de algo que yo quiero. Entonces vivan más en lo que quieren, más en lo que desean. ¿Mm? Entonces, sigan los caminos de sus quereres, jamás de sus deberes. ¿Ya? No es que no haga los deberes, sino que el deber ser te quita libertad, no te conecta con tu ser, en cambio el querer ser sí. Entre más consciente estés y entre más conectada o conectado estés con tu verdadero ser, más alineado ese querer va a estar con tu propósito y con tu misión. Va a estar mucho más alineado. ¿Y qué pasa ahí? Te vas por un tubo, como se dice aquí en Chile, te vas por un tubo, todo se te abre, todos los caminos se abren, todos los caminos se abren y todo se hace fácil, todo se hace fácil, porque vas transitando en alegría, en disfrute, por tus quereres. Y si esos quereres están siempre, voy a decir, bañados con tu deseo, voy a decir, o con tu intención de que sea para el bien superior de todos, con mayor razón te vas por un tubo. Y lo maravilloso que es eso, es que no solo tú te vas a ir por un tubo, es decir, fácil, por ese camino de tus quereres, sino que todos los demás que están alrededor tuyo, no solo le vas a enseñar con tu ejemplo a hacerlo de esa manera, sino que con tu energía, al hacerlo y transitar por la vida así, como les digo siempre, es como mandar una invitación de una determinada frecuencia para que el ser que esté contigo, tu hijo, tu esposo, tu vecino, quien sea, y por último la humanidad entera, estás invitándola a que vibre en esa frecuencia. Y cuando ese ser esté preparado para vibrar en esa frecuencia, lo hará y empezará a co-crear contigo
irse por un tubo también. ¿Se dan cuenta? Ese es el mecanismo. Así se hace. Pero eso lo tenemos que hacer siempre en conciencia. ¿Qué significa hacerlo en conciencia? ¿Qué significa? Significa que está mi intención puesta allí de esa manera. Eso significa. Eso es muy importante. La intención siempre es como la punta de flecha. ¿Ah? La intención es donde la intención es la dirección que tú le das a tu creación. Es la punta de flecha de tus creaciones. Eso es la intención. Por eso que me han dicho en más de una ocasión, de que en otras dimensiones, y aquí también, por supuesto, pero en otras dimensiones de más alta vibración, solo tu intención basta para que las cosas ocurran de inmediato. Y va a llegar un momento en que si tú te quieres cambiar de dimensión, y eso va en conciencia, por supuesto, tú vas a cerrar los ojos, vas a intencionar a dónde te quieres ir y allá vas a ir. Y allá vas a ir. Y es como que abres un portal solo con tu intención y lo traspasas y vas hacia allá. Bueno, acá es exactamente lo mismo. También muy importante que tu intención guíe tu energía de manifestación, de creación y después manifestación. Entonces, grandes mensajes hoy día. Caminen por los quereres, sin temor, que siempre va a existir abundancia para que puedan caminar con soltura por allí. Siempre, cada acto, hacerlo para el bien superior de todos y en equilibrio, ¿ya? En ese equilibrio energético, y vivan confiados y en la certeza de que la abundancia siempre llegará a ustedes, ¿ya? Y serán sostenidos siempre. Y la verdad que se autosostienen. ¿Mm? No es que hay alguien afuera que vendrá a sostenerlos, realmente es la autosostención, ustedes mismos se sostienen. Y entre más conciencia y más conectados estén con ustedes, este camino de los quereres va a ser cada vez más expansivo y más abundante. ¿Ok? Un beso, mis niñas y mis niños hermosos, preciosos, encantada de tenerlos acá. El próximo martes haremos una meditación para terapéutica, para eh, ir sacando miedos asociados a la escasez e ir incorporando patrones de abundancia. ¿Ok? Un besito, mis niñas, gracias por estar acá y nos vemos. Chao, adiós.